uno comía cada día, el otro soñaba con migajas. Uno parecía bendecido, el otro parecía olvidado. Pero después del último aliento, todo se dio la vuelta. Y lo más aterrador no fue el dolor. Fue descubrir que ya era tarde. Quédate, porque hoy vamos a entrar en una de las historias más incómodas que salió de la boca de Jesús. Y no está escrita para asustarte un momento. Está escrita para despertarte antes de que sea demasiado tarde. Jesús contó esta historia cuando hablaba del dinero, del corazón, de la fidelidad y de esa extraña capacidad humana para engañarse a sí misma mientras parece tener todo bajo control. No la contó para alimentar curiosidad sobre el más allá. La contó para poner un espejo delante del alma. Un espejo que no halaga. Un espejo que no decora. Un espejo que muestra lo que uno es cuando nadie quiere mirarlo demasiado de cerca. Y empezó con una imagen que casi se puede tocar. Había un hombre rico, vestía de púrpura y de lino fino. Eso no era una nota pequeña. La púrpura no era ropa cualquiera. Era color de prestigio, de altura social, de presencia que llama la atención sin necesidad de hablar. El lino fino era comodidad, suavidad, cuidado. Todo en ese hombre decía lo mismo. Vivo muy por encima del dolor común. No solo tenía bienes, vivía rodeado de ellos. No solo podía comer bien, hacía banquete cada día con esplendor. Cada día. Jesús no deja pasar esa frase como si fuera un detalle menor, porque ahí está una de las claves de la historia. La abundancia no era una excepción en su vida. Era su atmósfera, era su costumbre, era el clima constante de su existencia. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de impresionarte, incluso si te está vaciando por dentro. Su casa debió de estar llena de luz, de sirvientes entrando y saliendo, de telas limpias, de copas servidas, de comida humeante, de carne preparada, de conversaciones tranquilas, de esa calma cómoda que da la sensación de que nada puede romper el orden. El rico no vivía corriendo detrás del pan. El pan ya estaba allí. No vivía preguntándose cómo llegar a la noche. La noche lo encontraba saciado, cubierto, seguro. Y entonces Jesús baja la mirada. No se queda en la mesa, no se queda en la ropa, no se queda dentro. Se va hacia la puerta, porque a veces la verdad de una casa no se descubre mirando su salón. Se descubre mirando qué pasa en su entrada, qué dolor ha aprendido a soportar sin alterarse, qué rostro puede ver todos los días sin dejar que le cambie el corazón. Ahí estaba la prueba. A la puerta de aquel hombre yacía un mendigo llamado Lázaro. Ese detalle duele desde el principio. Yacía. No simplemente estaba sentado, no estaba esperando en pie con algo de fuerza. Estaba tirado, echado, puesto allí como quien ya casi no puede sostenerse por sí mismo. Y Jesús le da nombre: Lázaro. En toda la historia, el que parece no tener nada es el único que recibe nombre. El cielo sabía quién era, aunque la tierra ya lo hubiera resumido como estorbo, miseria o costumbre. Lázaro estaba cubierto de llagas. Su dolor no era invisible. No llevaba el sufrimiento por dentro mientras por fuera sonreía. Lo llevaba escrito en la piel. El cuerpo entero hablaba por él. Era una herida humana hecha escena. Una de esas escenas que nadie quiere mirar demasiado tiempo, porque exigen algo. Exigen compasión, exigen reacción, exigen interrumpir el propio bienestar. Y eso cuesta. Además, tenía hambre. No hambre elegante, no hambre simbólica, hambre real, hambre que aprieta el vientre y enturbia la mirada.
hambre que vuelve humilde hasta el deseo, porque no anhelaba sentarse al banquete, no soñaba con ocupar el lugar del rico, deseaba saciarse de las migajas que caían de su mesa. Ni siquiera pedía igualdad, pedía restos, lo que otros dejarían pasar sin pensarlo. Y como si Jesús quisiera hacer todavía más insoportable la escena, añade que aún los perros venían y le lamían las llagas. La degradación era total. El dolor de Lázaro estaba tan expuesto, tan indefenso, tan abandonado, que hasta los animales se acercaban donde los hombres no se acercaban con misericordia. Eso no es una imagen para adornar la historia, es una cuchillada, porque muestra hasta qué punto la dignidad de ese hombre había sido dejada a la intemperie. Lo terrible no es solo que hubiera un pobre, lo terrible es dónde estaba, a la puerta, no en una esquina lejana, no en un camino que el rico no transitaba, no en una región que jamás visitaba, a la puerta, entre la casa y la calle, entre el banquete y el polvo, entre la abundancia y la llaga. Lázaro estaba lo bastante cerca como para ser visto, una y otra vez, día tras día. Y aún así, nada cambiaba. Ahí está la herida central de esta parábola. No es solo poseer mucho, no es solo vivir bien, es vivir dormido, endurecido, cómodo, tan instalado en uno mismo, que el dolor del otro acaba volviéndose parte del paisaje. Eso es más fino que la maldad escandalosa, y por eso mismo es más peligroso, porque puede parecer decente, puede parecer ordenado, puede parecer hasta respetable, mientras el alma se vacía delante de Dios. El rico no aparece insultando a Lázaro, no aparece golpeándolo, no aparece echándole perros para que lo ataquen. Jesús ni siquiera lo presenta hablando. Y esa ausencia de violencia abierta vuelve el relato más serio, porque te obliga a admitir que una persona puede no cometer un gran crimen visible y aún así estar caminando hacia una ruina eterna. A veces no hace falta odiar activamente al otro. Basta con no dejarse interrumpir por su dolor. Seguramente el rico aprendió a pasar junto a Lázaro sin sentir demasiado. Tal vez al principio lo notó. Tal vez la primera vez le incomodó un poco aquella figura herida en la entrada. Pero el corazón humano sabe endurecerse con una paciencia espantosa. Primero se incomoda, después se acostumbra, luego justifica y al final llama normal a lo que debería romperlo por dentro. Así funciona muchas veces la ceguera espiritual. No cae de golpe, se instala. Mientras tanto, la vida seguía. Los días del rico se parecían entre sí. La mesa preparada, la ropa limpia, el cuerpo satisfecho, la sensación de control y fuera, la misma puerta, el mismo hombre, las mismas llagas, el mismo hambre. Jesús no corre hacia el desenlace. Deja que el contraste respire, deja que pese, porque quiere que entiendas que no se trataba de un mal día, se trataba de una forma de vivir. Y eso es lo que vuelve esta historia tan cercana, porque muchos no destruyen su alma a través de una gran rebelión visible. La van secando mediante repeticiones pequeñas, eligiéndose a sí mismos una y otra vez, protegiendo su comodidad, cerrando la mano, aplazando la obediencia, ignorando la llamada evidente, volviendo normal lo que Dios puso delante de ellos para despertarlos. Y así pasan años enteros sin que parezca que pasa nada. Pero llega el momento en que sí pasa algo. Llega el día en que la escena se parte. Llega la muerte. Jesús la introduce sin anuncio, sin música previa, sin margen para prepararse emocionalmente. Murió el mendigo, así de seco, así de limpio. Aquel cuerpo que tantos vieron tirado en el umbral dejó de respirar.
el hombre que parecía sobrante en la tierra, cruzó la frontera que nadie puede evitar. Y entonces ocurrió algo que desarma todas las apariencias. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La frase es breve, pero está llena de dignidad. Nadie lo recogía en la puerta, pero al morir fue recogido por mensajeros del cielo. Nadie le hacía espacio en la mesa del rico, pero fue recibido en el consuelo de Abraham. Los hombres lo habían resumido por sus llagas. Dios no. Dios veía más que la piel rota, más que el hambre, más que la miseria visible. El cielo sabía quién estaba delante de él. También murió el rico. Jesús no le concede privilegio ni siquiera en eso. También murió. El banquete no frenó ese momento. La púrpura no negoció con la tumba. El lino fino no pudo envolver el alma en seguridad. Todo el decorado que parecía tan firme terminó siendo incapaz de sostener un solo aliento más. Y fue sepultado, seguramente con honores, quizá con lágrimas, quizá con gente recordando su posición. Pero nada de eso podía tocar lo que ya había comenzado al otro lado. Aquí la historia corta el aire, porque el rico abre los ojos en el Hades, estando en tormentos. Se acabó la apariencia, se acabó la mesa, se acabó el margen para seguir maquillando el corazón. Jesús no suaviza el golpe, no deja espacio para interpretar que todo sigue igual, solo que en otro escenario. No. Todo se ha dado la vuelta, y lo que parecía bendición se revela vacío. Lo que parecía abandono se revela consolado. La verdad ha empezado. Desde allí, el rico alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora sí lo veía. Eso impresiona. Ahora sí distinguía al hombre que había estado tan cerca durante años. Ahora sí era incapaz de ignorarlo. Ahora sí, su rostro tenía nitidez. Pero verlo tarde no es lo mismo que haberlo amado a tiempo. Hay reconocimientos que llegan cuando ya no pueden transformarse en obediencia. Y eso forma parte del horror de la escena. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí». La llama ya no dejaba lugar a la autosuficiencia. El hombre acostumbrado a la abundancia suplicaba ahora por compasión y pidió algo mínimo: que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, apenas una gota, apenas un alivio breve. El que tuvo mesas llenas pedía humedad. El que ignoró la necesidad ajena sentía la suya como un incendio personal. La inversión era completa. Pero incluso en su ruego hay algo que da tristeza. Sigue hablando de Lázaro como de alguien que puede ser enviado a servirle. No se le oye decir que pecó contra él. No se le oye llorar por la dureza con que vivió. No se le oye arrepentirse del corazón que ignoró una herida diaria a su propia puerta. Solo pide alivio. Solo desea que el dolor ceda. Y eso revela algo oscuro. Hay sufrimientos que no producen rendición verdadera, solo desesperación. Abraham respondió con una palabra solemne: «Hijo», no como caricia que anula la justicia, sino como reconocimiento que hace todavía más grave la distancia interior. Acuérdate, esa fue la orden. Acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No es una condena simplista de la riqueza, ni una glorificación automática del dolor. Es una revelación del corazón. ¿De qué hizo cada uno con su historia delante de Dios? Acuérdate, qué palabra tan severa, porque obliga a repasar la vida sin el maquillaje de la costumbre, a recordar la puerta, la mesa, las ropas, las llagas, el hambre,
Los días enteros en los que la misericordia estaba a pocos pasos y no fue abrazada. En vida uno puede convencerse de que no pasa nada. Puede narrarse a sí mismo una versión cómoda de lo que es. Pero después del último aliento, la memoria ya no sirve para mentirse. Y Abraham añadió algo definitivo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El abismo ya era fijo, ya no había tránsito, ya no había opción de corregir lo que se había permitido crecer durante años. En la tierra hubo una puerta, hubo cercanía, hubo oportunidad, hubo palabra de Dios, hubo tiempo. Ahora no. Eso es lo que destruye la gran mentira humana, la idea de que el alma siempre puede esperar. Más tarde escucharé, más tarde obedeceré, más tarde me rendiré, más tarde miraré esa herida, más tarde arreglaré mi dureza, más tarde me pondré en serio con Dios. Pero Jesús cuenta esta historia para decir que existe un momento en que el más tarde se acaba. Y cuando se acaba, ya no se discute quién eres, solo se revela. Hasta aquí la parábola ya sería insoportable, pero todavía queda un tramo que la vuelve aún más incisiva, porque el rico, al entender que para sí mismo no había paso ni alivio, pensó en los que seguían vivos. Pidió entonces algo distinto. Te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La escena se ensancha. Aparece una familia entera caminando hacia el mismo borde sin saberlo. Esos 5 hermanos pesan mucho dentro del relato, porque muestran que la ceguera rara vez se queda en una sola persona. Se respira en casas, se aprende en mesas, se hereda en formas de vivir. Probablemente aquellos hermanos compartían la misma seguridad, el mismo ambiente, la misma sensación de que todo estaba bien, la misma capacidad de seguir comiendo mientras el alma se apagaba lentamente. El rico entiende al fin que lo suyo no era un accidente extraño, era un camino. Abraham respondió sin abrir ninguna vía de excepción. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Esa frase cae como una piedra, porque revela que el problema de esos hermanos no era falta de información. No necesitaban una noticia del más allá para saber la voluntad de Dios. La ley ya hablaba, los profetas ya hablaban, la palabra ya estaba dada. La voluntad del Señor respecto a la justicia, la misericordia, el amor y el temor santo no estaba escondida. Ya había sido revelada, pero el rico insistió. No, padre Abraham, como si todavía pensara que faltaba algo más impactante, más extraordinario, más imposible de ignorar. Si alguien volviera de entre los muertos, se arrepentirían. Esa frase desnuda otra mentira muy extendida. Pensar que el problema del corazón es solo falta de señales extremas. Pensar que si Dios hiciera algo más tremendo, entonces sí responderíamos. Como si la resistencia humana fuera simple ausencia de pruebas. Abraham cerró la historia con una frase que parece seguir resonando siglos después. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Ahí termina la parábola. Y ahí queda al descubierto la raíz del problema. El corazón que no quiere rendirse a la verdad presente, tampoco será transformado por un espectáculo mayor. No porque la señal sea débil, sino porque el yo se aferra a seguir siendo señor de su propia casa interior. Esa respuesta golpea con una fuerza especial
cuando recordamos quién está contando esta historia. Es Jesús, el que más tarde vencerá la muerte, el que realmente se levantará de entre los muertos. Y aún así, muchos seguirán sin escuchar. Eso vuelve todo todavía más serio, porque deja claro que el problema más profundo no es falta de evidencia, es amor por la propia oscuridad. Es preferir la comodidad del yo antes que la rendición a Dios. Es querer seguir intacto. Por eso esta parábola no se puede reducir a una lección económica plana. No trata solo de alguien con dinero frente a alguien sin dinero. Eso sería quedarse muy arriba. El centro es la ceguera espiritual, la indiferencia, el autoengaño, el corazón que puede convivir con la palabra de Dios y con el sufrimiento del otro, sin dejarse partir ni obedecer. El rico no está condenado por tener una casa. Está revelado por el tipo de alma que habitaba esa casa. Eso es otra cosa. Jesús no está diciendo que el dolor en sí salva, ni que la abundancia en sí condena. Está mostrando que la vida entera acaba revelando qué ama el corazón, qué teme, qué ignora, a qué voz se inclina. El rico tuvo bienes, sí, pero sobre todo tuvo una larga oportunidad de amar al prójimo y escuchar a Dios, y la dejó pasar. Lázaro tuvo males, sí, pero su nombre estaba delante del Señor, y el Señor no lo olvidó. Eso hace que esta historia no pueda escucharse desde lejos. No sirve para señalar solo a otros. No sirve para decir, qué terrible aquella gente. La parábola te fuerza a acercarte, a preguntarte qué dolor has vuelto paisaje, qué llamada de Dios llevas tiempo dejando para más adelante. ¿En qué parte de tu vida sigues diciendo, primero asegurar mi mesa y luego ya veremos lo demás? ¿Qué puerta concreta se repite delante de ti? Y tú has aprendido a mirar sin ver, porque también hoy existen puertas, no siempre de piedra, no siempre con un mendigo cubierto de llagas delante. A veces la puerta es un ser querido que lleva meses rompiéndose en silencio. A veces es un padre cansado, una madre desbordada, un hermano que necesita verdad, un hijo que pide presencia, una culpa que Dios te lleva tiempo señalando, una obediencia concreta que tú sigues tapando con ruido, trabajo, cansancio o entretenimiento. La puerta cambia, la ceguera no tanto. Y también hoy existen banquetes que duermen el alma, no siempre con lino fino, a veces con pantallas, con agenda llena, con consumo constante, con imagen cuidada, con dinero convertido en falso refugio, con la mente siempre ocupada para no dejar que Dios haga preguntas incómodas. Uno puede no ser rico a los ojos del mundo, y aún así vivir exactamente dentro de la lógica del rico de esta historia. Primero yo, primero mi comodidad, luego Dios. Lo más engañoso es que una vida así puede parecer moralmente tranquila, ordenada, aceptable, incluso religiosa por fuera. El rico llama a Abraham padre, tiene lenguaje de herencia espiritual, sabe cómo nombrar lo sagrado, pero el lenguaje correcto nunca ha sido prueba suficiente de un corazón rendido. Se puede hablar de Dios y vivir impermeable a Dios. Se puede reclamar cercanía religiosa y al mismo tiempo tener el alma seca de misericordia y de verdad. Esa contradicción atraviesa la historia. Quizá el rico nunca se vio a sí mismo como perdido. Tal vez se sintió bendecido, respetado, correcto. Tal vez interpretó su bienestar como confirmación de que todo marchaba bien. Y eso es una advertencia para cualquiera, porque la prosperidad tiene una voz peligrosa cuando el corazón no vela.
Empieza a decirte que estás bien solo porque estás cómodo, que Dios aprueba solo porque nada te falta, que el alma está viva solo porque la vida exterior funciona. Y eso es mentira. La parábola rompe esa mentira de un golpe, porque la muerte aparece y se lleva por delante todas las explicaciones tranquilizadoras. Murió el mendigo, murió el rico. 2 frases, nada más. Así de frágil es todo lo que tanto nos impresiona. Así de breve es la distancia entre hoy y la verdad desnuda. El ser humano gasta años enteros asegurando decorados que no resistirán una sola respiración final. Y Jesús quiere que eso te despierte ahora, no después. Por eso esta historia no está escrita para satisfacer curiosidad teológica fría. No es una invitación a quedarte discutiendo detalles del Hades mientras el corazón sigue intacto. Jesús no la cuenta para que analices el fuego desde lejos. La cuenta para juzgar el presente, para señalar la puerta, para exponer la dureza, para confrontar la mentira del después, para decirte que la eternidad no empieza cuando mueres. Empieza a revelarse en lo que tu corazón está haciendo ya delante de Dios. Y aquí conviene parar un momento dentro del propio relato, no para salir de él, sino para dejar que te alcance, porque si esta historia solo te impresiona, pero no te interrumpe, aún no la has escuchado como Jesús quiso que se escuchara. Si sientes el golpe, no te apartes ahora, sigue hasta el final, porque la intención de Cristo no es aplastarte por gusto, es despertarte mientras todavía hay tiempo. Mientras la puerta sigue de este lado del abismo, la misericordia de esta parábola está en que fue contada antes del último aliento de sus oyentes, antes del juicio final del corazón, antes de que la cima quedara fija. Eso significa que la advertencia es una forma de amor. Dura, sí, pero amor al fin, porque Dios no advierte para entretener. Advierte para llamar al arrepentimiento, para cortar la niebla, para impedir que sigas llamando normal a lo que te está matando por dentro. Esa es misericordia seria. Tal vez en este relato no te ves en la ropa del rico, tal vez no hay esplendor en tu mesa, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué haces con la luz que ya tienes? ¿Qué haces con la palabra que ya escuchaste? ¿Qué haces con la herida concreta que Dios puso delante de ti? ¿Qué haces con el llamado a obedecer que llevas tiempo aplazando? El centro no es cuánto posees. El centro es si oyes a Dios o sigues posponiéndolo. Eso es lo que también pesa en la respuesta de Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. La palabra ya estaba. No faltaba revelación. Y hoy también la palabra ya está delante de muchos que siguen esperando un impacto más grande, una señal más extraordinaria, un momento perfecto, un futuro más limpio. Pero el corazón suele pedir más pruebas cuando en realidad lo que no quiere es rendirse a las pruebas suficientes que ya recibió. Esa es la verdad incómoda. No hace falta que un muerto venga a tu casa para decirte que el orgullo endurece. No hace falta que el cielo se abra con estruendo para mostrarte que tu comodidad puede volverse una cárcel del alma. No hace falta un milagro que haga temblar la ciudad para entender que ignorar a Dios hoy, mientras dices mañana, es un camino peligroso. Muchas veces lo que falta no es más luz. Lo que falta es humildad para obedecer la luz que ya tienes. Y eso vuelve la frase final de Abraham casi insoportable. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. El problema de fondo no era el intelecto, era el corazón. La persuasión que salva no se produce solo por asombro. Se produce cuando el corazón deja de defenderse contra Dios, cuando deja de justificarse,
cuando por fin se rinde, cuando reconoce que su aparente solidez era en realidad una forma elegante de huida. El rico quiso una segunda vía cuando la primera ya había sido despreciada. Quiso mensaje extraordinario para otros, después de haber vivido ignorando el mensaje suficiente para sí mismo. Y eso también se repite mucho. Personas que piden algo espectacular para creer, cuando en realidad llevan años resistiendo verdades sencillas. Amar, escuchar, humillarse, compartir, arrepentirse, dejar de poner el yo en el centro. Dios ya había hablado, pero el corazón quería seguir siendo dueño. Hay una razón por la que esta historia permanece pegada a la conciencia de quien la escucha de verdad, porque habla del momento en que toda justificación se acaba. Mientras vivimos, siempre podemos narrarnos una versión más amable de nosotros mismos. Podemos decir que no somos tan duros, que no es para tanto, que algún día cambiaremos, que Dios entiende, que aún hay tiempo, pero después del último aliento, ya no narra el ego. Habla la verdad, solo la verdad. Y esa verdad no se mide por la imagen exterior, ni por lo que otros pensaron de ti, ni por la reputación que lograste sostener, ni por el éxito, ni por la cultura religiosa que aprendiste a usar. Se mide por lo que el corazón fue delante de Dios. ¿Por a qué voz obedeció realmente? ¿Por qué hizo con la misericordia puesta a su puerta? ¿Por si escuchó la palabra o siguió aplazándola hasta convertir el aplazamiento en destino? Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso Lázaro importa tanto en la parábola, porque su sola presencia desmonta la ficción del rico. No permitía que la vida fuera una burbuja limpia. Era una llamada viva, una herida visible, un testigo silencioso de que el amor al prójimo no era teoría sino oportunidad diaria, y sin embargo fue ignorado. No por una noche, no por una crisis aislada, sino por una rutina entera. Ahí es donde el relato duele más, en la repetición de la dureza. Nadie se pierde de repente. Ese es uno de los susurros severos de esta historia. Uno se pierde poco a poco, aprendiendo a no mirar, aprendiendo a no sentir, aprendiendo a llamar orden a lo que en realidad es egoísmo bien acomodado, aprendiendo a reservar para Dios y para el prójimo solo lo que sobre, si es que sobra algo. Así se duerme el alma. Y un alma dormida puede seguir sonriendo, trabajando y comiendo, sin sospechar la cercanía del abismo. Pero mientras escuchas esta parábola, todavía no estás del otro lado de la cima. Estás de este lado. Y eso lo cambia todo. Porque aquí todavía se puede oír. Aquí todavía se puede responder. Aquí todavía se puede dejar de rodear la puerta. Aquí todavía se puede derrumbar la mentira del después. Aquí todavía se puede mirar a Dios sin disfraces y pedirle que despierte lo que ya se estaba endureciendo. La advertencia sigue siendo misericordia mientras hay aliento. No conviertas entonces este relato en una emoción fuerte que se apaga mañana. No lo uses como contenido intenso y nada más. Déjalo entrar donde escuece. Pregúntate qué parte de tu vida estás protegiendo tanto que ya no cabe allí la obediencia. ¿Qué dolor ajeno te ha dejado de doler? ¿Qué palabra de Dios conoces, pero no practicas? ¿Qué grieta del alma llevas tiempo cubriendo con banquetes pequeños, modernos, respetables, pero vacíos? Hazte esas preguntas en serio. Y si mientras escuchas sientes que el Señor te está señalando una puerta concreta, no sigas pasando de largo. No esperes una señal más grande. No pidas una resurrección para creer lo que la palabra ya te dijo. No compliques con discursos
lo que ya entendiste con claridad. A veces el paso que cambia una vida no es espectacular. Es simple y humillante. Mirar, reconocer, arrepentirse, obedecer. Eso basta para empezar a despertar. Jesús dejó esta historia con una sola herida final abierta. Después del último aliento, ya no se puede maquillar lo que el corazón fue delante de Dios. Esa es la verdad que queda. No 5, no 10, no una lista entera de moralejas. Solo esa. Todo lo demás se cae. La ropa, la imagen, la costumbre, la supuesta seguridad, la capacidad de aplazar. Después del último aliento, queda la verdad del corazón. Así que escucha mientras puedes, mira mientras puedes, obedece mientras puedes, y deja de llamar mañana a lo que Dios te está poniendo delante hoy, porque la puerta está aquí, la palabra está aquí, la oportunidad está aquí, y eso ya es más misericordia de la que merecemos. Si este relato te está despertando, sigue por aquí. Aquí no buscamos solo historias que impresionan. Buscamos verdad que permanezca cuando todo lo demás caiga.